buenas tardes. Gracias a todos por estar con nosotros. En esta sesión vamos a llevar a cabo la presentación del Anuario Mexicano de Asuntos Globales, editado por el Instituto de Estudios Internacionales, por el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar. Para ello les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad del Mar y de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Tengo el honor, el privilegio de presentarles a tan distinguidos integrantes de la mesa de honor. Nos acompaña el doctor Modesto Seara Vázquez, rector de la Universidad del Mar, del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, y también presidente fundador de la MEI. Nos acompaña también el maestro Pedro González Olvera, actual presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, el doctor Alberto Lozano Vázquez, el director del Instituto de Estudios Internacionales, y su servidor, el maestro Isaac Flores Delgado. En un momento leeré puntualmente las semblanzas curriculares de cada uno y me permitiré, atendiendo al orden de la mesa, leer una brevísima semblanza del doctor Alberto Lozano Vázquez. Él es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Es graduado con mención honorífica. Asimismo, es maestro y doctor en Estudios Internacionales y Política Comparada por la Universidad de Miami. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor con perfil deseable por la SEP. Forma parte de la Cátedra de Estudios de México Fulbright García Robles. Es miembro del núcleo académico de la Maestría en Relaciones Internacionales Medio Ambiente de esta casa de estudios, que a su vez forma parte del Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Sin mayor preámbulo, doctor Lozano, le doy la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, bienvenidas y bienvenidos a la Universidad del Mar, bienvenidos y bienvenidas a la MEI. Muchísimas gracias al maestro Isaac Flores Delgado, que pues nos va a moderar esta presentación. Y bueno, pues hoy estamos de fiesta porque vamos a lanzar formalmente un producto académico nuevo, novedoso, académicamente riguroso, desde el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar, y queremos compartirlo con ustedes y al final pues hacer la invitación, platicarles de la nueva convocatoria que vamos a hacer para que académicas y académicos publiquen en las distintas secciones del anuario para el segundo número. Entonces, se trata básicamente de contarles un poco la historia del anuario, cómo se fue formando este año, qué experiencias hemos tenido de lograr calidad, rigor, inclusión en una publicación periódica reconocida, indexada, ¿no? Es sabido en el mundo académico que lanzar una publicación es muy difícil, mantenerla es aún más difícil. Entonces, pues con la perenne iniciativa e inquietud intelectual del doctor Seara, estamos aquí con un nuevo y fantástico, diría yo, producto académico que va a ser el Anuario Mexicano de Asuntos Globales. Pues resulta ser que el primer semestre de 2022 el doctor Seara decide crear un anuario nuevo de temas internacionales. El título que finalmente quedó fue Anuario Mexicano de Asuntos Globales, AMAG por sus iniciales, como un producto del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar en Campus Huatulco. Y bueno, el doctor Seara, compartiendo su concepción de contenidos, pues la tarde del 9 de junio de este año me invita a dirigirlo. Y me invita a dirigirlo con un equipo que ya estaba establecido. Yo regresaba de mi estancia Fulbright en
Juniata College en Pensilvania, y el doctor Seara me mandó llamar y me comparte que ya está un equipo establecido de profesores muy comprometidos con la universidad, el maestro Isaac Flores Delgado, que funge como secretario general de la publicación, y además un comité de redacción que se compone por el doctor José Ricardo Villanueva Lira, que actualmente está de sabático, pero se va a hacer una estancia a la Universidad de Oxford y estará de regreso aquí el próximo año. El maestro y embajador Pedro González Olvera, presidente de la MEI, que también forma parte del comité de redacción, y el maestro Marco Guadarrama Vega. Entonces, bueno, lo primero ya estaba hecho, la convocatoria ya se había abierto. Y este año, a través de la gestión del secretario general, pues se estableció que en agosto y septiembre de este año había que esperar las contribuciones, y las contribuciones estaban en las secciones que componen la estructura de este anuario, que son ensayos in extenso de entre 8,000 y 10,000 palabras, crónicas de hechos importantes que hayan ocurrido en el año en cuestión. Hay una sección también de autores clásicos, una sección de lo que tradicionalmente se conoce como reseñas bibliográficas, en inglés reviews, pero en realidad aquí nosotros lo llamamos comentarios bibliográficos. Es la sección que dirige el maestro y embajador Pedro González Olvera, porque no nada más implica hacer una descripción o un texto descriptivo del libro, sino además hay una dimensión crítica, ¿no?, analítica del texto que se está analizando. Habrá una sección también de indicadores que nos digan retratos estadísticos en números de cómo va el mundo en distintos ámbitos, en distintas secciones, y también facilitaremos a los lectores del anuario materiales audiovisuales de donde que puedan funcionar como fuentes primarias para la investigación y la documentación de temas internacionales desde distintas líneas de investigación que cada uno de ustedes esté cultivando. Entonces, el siguiente paso, pues había que formar un consejo editorial que pues se trata de figuras académicas importantes que respaldan la publicación y que garantizan la calidad. Así que comenzamos a hacer las invitaciones. Les platico de manera muy rápida y general quién forma parte del consejo editorial. Está la doctora Patricia Galeana de la UNAM, la doctora Olga Pellicer del ITAM, la doctora Arlene Tickner de la Universidad del Rosario de Colombia, está el profesor William Smith de la University of Miami en Estados Unidos, el doctor Arturo Santa Cruz de la UDG, el doctor Mark Boyer, secretario ejecutivo de la International Studies Association y profesor en la Universidad de Connecticut, la doctora Marta Tawil del Colegio de México, la doctora Olfa Lamloum de la Tunis National School of Administration de Túnez, está el doctor Antonio López Vega del Instituto Universitario Ortega y Gasset en España, está el profesor, la figura del gran internacionalista Kalevi Holsti de University of British Columbia. Está el ex embajador de Corea del Sur en México, el profesor Chun Bio de la Universidad de Sung Kyung Kwan de Corea del Sur. Está el profesor George Lawson de Australian National University. Está el profesor en estudios de Medio Oriente, Sari Hanafi, de American University of Beirut, en Líbano. Está el profesor Brian Schmidt, de Carleton University, en Canadá. Está la profesora Elodie Brun, del Colegio de México, jugando un poco el papel de México y Francia. Está la profesora de Chen Xiao Chuan, de Tamkang University, en Taiwán. Está el profesor Alistair Edgar, de Wilfrid Laurier University, en Canadá. Está el profesor Deligi Eric de Gila, Geneva, que dirige la sección del Sur Global en ISA, el originario de Benín, en África. Está Diana Soler, de la Universidad de Nova de Lisboa, en Portugal. Está el profesor Abelardo Rodríguez Humano, de la Universidad Iberoamericana por México. Está el politólogo John Trent, de University of Ottawa, en Canadá. El profesor Hashmi Dulorta, de Trent University, en Canadá. La doctora López Vallejo Olvera, de la UDG, el doctor Dennis Plain, de Juniata College en Pensilvania, Matthias Albert en la Universidad Bielefeld en Alemania, la profesora Adriana Ortega y Gasset de la BUAP en México, el doctor David Sarkis de la UMAR, Melissa Disancio, la doctora Disancio de Flaxo, Argentina,
Jessica de Alba Ulloa, de la Universidad Anáhuac, el profesor David Jorge, del Colegio de México, el doctor Oscar Vidarte Arévalo, de la Pontificia Universidad Católica de Perú. De Brasil, de Río de Janeiro, está Erika Simón Almeida Resende, de la Escola Superior de Guerra. De India, de la Universidad de Jawaharlal Nehru University, está Shankari Sundararaman. Es una catedrática que es, hagan de cuenta, de la MEI de la India, pues tiene un puesto ejecutivo en esa Asociación de Estudios Internacionales de la India, y está el doctor José Antonio Sanauja, de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, como verán, pues tenemos el acompañamiento de este consejo editorial con el que vamos a lanzar este anuario. Básicamente sus funciones son recomendar a algunas académicas y académicos sobre los temas que manejan de la región del mundo en la que ellos trabajan. Se espera que también inviten colegas de sus propias universidades. También nos han ayudado para este primer número a supervisar las traducciones y los textos que llegan en otros idiomas, porque, como comentaremos, el anuario está abierto a recibir contribuciones en el idioma original de los autores, justamente para mantener la esencia de los significados, ¿no? Entonces, para este anuario ya verán ustedes que recibimos contribuciones en francés, en chino. Está ahorita en dictaminación por parte de una profesora nuestra de la Universidad del Mar, que va a analizar el texto en chino mandarín. Evidentemente, contribuciones en inglés, en español, en fin. Entonces, se trata de un anuario universal, no nada más por el consejo editorial, sino por la riqueza de perspectivas que estamos considerando para su inclusión. Y para cerrar mi participación, quiero comentarles que de la sección, aparte de la dirección del anuario, tomé la sección de crónicas. Les voy a platicar que, pues platicando con el doctor Seara, se necesitaban análisis que revisaran hechos importantes durante el año, y había 3 temas que él me había comentado que eran importantes, que era la crisis global por la pandemia. Otro tema era la crisis económica global, y la tercera era la crisis medioambiental. Entonces, se trata de analizar, ¿no?, de darle seguimiento a estos 3 fenómenos. Y bueno, pues les comparto que por orden alfabético, la cuestión del análisis de la pandemia, en la sección de crónicas, todo esto es crónicas, está el doctor Daniel Añorbe de la Universidad de Guanajuato. Tenemos la crónica del magnicidio del primer ministro Shinzo Abe, que hará la candidata doctora María Cristina Godos González, de la UNAM, de la FES Aragón. También decidimos que era importante el tema de la demanda del Gobierno de México a las armerías en Estados Unidos. Ese tema lo hará la doctora María Isabel Medina Ruiz, de la California Mexico Studies Center, que entiendo que está por aquí. Por parte de la United Nations Office on Drugs and Crime, la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y Delito, la maestra Sofía Díaz Menció decidió contribuir con las tendencias actuales de producción y consumo de drogas ilícitas en México. El cónsul de México en Filadelfia, el embajador Carlos Obrador Garrido, de la Cancillería, pues decidió hacer la crónica de la histórica relación entre México y Pensilvania. La crisis económica actual la hace la doctora Abigail Rodríguez Nava, de la UAM. La crónica también ineluctable de la invasión de Rusia a Ucrania la hace el doctor Abelardo Rodríguez Humano, de la Universidad Iberoamericana, y la crisis ambiental global la hace el doctor Fausto Quintana Solórzano, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con esto cierro. Les comento que este primer número que vamos a lanzar, ustedes tienen en las mamparas del lobby del auditorio todas las contribuciones por nombre de autor, autora, por institución y el título que van a abordar. Son en total 50 contribuciones, 30 de ellas son ensayos a profundidad, el resto son crónicas, revisión de autores clásicos,
comentarios bibliográficos. Hay una sección que abrimos de entrevistas. Entrevistamos el doctor Sarkis y yo al profesor Kalevi Holsti y le hicimos unas entrevistas que decidimos titular Brief Reflections on the Discipline of International Relations and the World Problems. Entonces, en realidad son perspectivas muy generales y bueno, la sección de indicadores y materiales audiovisuales que estamos desarrollando. La página web está en construcción. Aquí ustedes ya podrán visitarla con la descripción general. Estamos trabajando en el ISSN digital e impreso y vamos a trabajar en el DOI, que es un indicador importante para poder indexar la revista como un producto de calidad global. Y además vamos a trabajar no solo a la página web, sino vamos a tratar de clasificar todos los textos a través de la plataforma de Open Journal System. Entonces estamos tratando de hacer un anuario de calidad universal, internacional, incluyente, inclusivo. El mundo es complejo y hemos padecido en este ejercicio académico estas divisiones. Invitamos a algunas profesoras, alguna profesora de Palestina, y decidió no participar porque estábamos incluyendo una participación de Israel, ¿no? Entonces dijo que la política de la universidad era boicotear todas las participaciones académicas de Israel, por eso ya decidió no participar. Al mismo tiempo teníamos una visión un tanto subjetiva de Israel contra Irán. También tuvimos una respuesta de China con reservas de Taiwán. Así es el mundo. Y este ejercicio académico está padeciendo también estos divisionismos. Tratamos de realmente subsanar estos desafíos académicos, promoviendo una filosofía de inclusión, de universalidad y sobre todo de rigor académico. Así que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Por mi parte es todo y ya les diremos en un momento la apertura de la siguiente convocatoria para el anuario 2023. Espero que tengamos en nuestras manos en enero el primer ejemplar del anuario de 2022 y felizmente lo compartiremos con ustedes en acceso abierto en la página web para aquellos que no puedan conseguir la versión impresa. Muchísimas gracias. Claro. Bien, va a hablar ahora el maestro Isaac Flores Delgado, que es el secretario general del anuario. Me voy a permitir presentarlo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por esta Casa de Estudio, la Universidad del Mar, y maestro en RI por la Universidad de La Trobe en Melbourne, Australia. Es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela, en donde se desempeñó como jefe de carrera de la licenciatura del año 2012 al 2020. Sus líneas de investigación giran en torno a la integración económica en la región Asia-Pacífico. A manera de vinculación, colabora como asistente de la Junta de Gobierno de la WISC, The World International Studies Committee, y como secretario de Logística de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Es en gran medida el responsable de que todo está funcionando bien actualmente en el Congreso que lidera el embajador. Y bueno, pues ya se encuentra felizmente cursando su doctorado en Estudios de Desarrollo Global en la Universidad Autónoma de Baja California. Adelante, Isaac. Muchas gracias a todos por estar aquí. Agradezco también la presentación del doctor Lozano y principalmente agradezco la generosa invitación del doctor Modesto Seara Vázquez de permitirme formar parte de este ambicioso proyecto. El proyecto surgió este año y la respuesta fue impresionante. Sin duda, el respaldo académico del doctor Seara y el respaldo logístico de los académicos de renombre que forman parte del comité de redacción nos ha permitido pues tener un proyecto consolidado a tan solo unos meses de su inicio. Permítame enfocarme un poco en la parte académica de la sección de los ensayos académicos. Como bien comentó el doctor Lozano, el anuario está estructurado para incluir algunas secciones y de esas secciones la parte de la que yo me voy a permitir analizar en estos minutos es la cuestión de los ensayos.
Recibimos, como bien comentó el doctor Lozano, más de 30 contribuciones académicas de plumas de gran prestigio, no solo nacional, sino a nivel internacional, además de las universidades o de los académicos nacionales. Les cuento brevemente, ¿no?, que tenemos contribuciones de la Universidad de Catania en Italia, tenemos, por ejemplo, contribuciones de Islamabad en Pakistán, tenemos también aportaciones de la Universidad Complutense de Madrid en España, tenemos contribuciones de profesores de Canadá, de la Universidad de Valencia en España, de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel, también tenemos una participación de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y también contamos con la participación de académicos colombianos que forman parte de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales. La invitación y la convocatoria la extendimos a diversas universidades por la premura y por la ambición de nuestro proyecto de el 1 de enero ya tener el primer número ya impreso. Muchos desistieron porque como ya tienen compromisos de artículos y de libros, dijeron no queremos quedar mal con ustedes, agradecemos la invitación y se comprometieron a participar en futuras ediciones. Como bien comentaba el profesor Alberto, ya estaremos lanzando la convocatoria a inicio del año que viene para el segundo número. Y en la parte de afuera ustedes podrán encontrar la lista detallada de las contribuciones. Yo me permitiré hablar brevemente de los temas que analizamos a detalle. La extensión de los artículos es entre 8,000 y 10,000 palabras, que normalmente son entre 25 y 30 palabras, un espacio, páginas, entre 8,000 y 10,000 palabras, que son entre 25 y 30 páginas, con lo cual es una extensión suficiente para realizar un análisis riguroso y que nos permite darnos idea de algún punto en específico de manera concisa. En los diversos ensayos que vamos a incluir en esta sección podemos encontrar temas como la Alianza del Pacífico, algunas contribuciones que analizan el orden mundial contemporáneo. También hay temas sobre género, diversidad e inclusión. Y por acá tenemos al profesor Massimango, que va a hablar sobre procesos de democracia en África. También tenemos contribuciones relacionadas con geopolítica en el viejo continente. No podía faltar el tema de la pandemia, abordado desde diferentes perspectivas, ¿no? Temas de geopolítica, temas y consecuencias económicas de la pandemia. Y hay un ensayo en particular que habla acerca de del trabajo, ¿no?, que tiene que hacer la Corte Penal Internacional en materia de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay un artículo sobre la pesca en México interesante. También hay diversos artículos sobre América Latina y particularmente sobre temas de desarrollo económico y de desigualdad. Y no podía faltar la parte de política exterior, ¿no? Contamos con el privilegio de las plumas del doctor Jorge Schiavón, Rafael Velázquez para el caso del análisis de la política exterior de México, pero también hay análisis de la política exterior de Estados Unidos y de otros países del continente americano. En fin, entonces, para este primer número tenemos una representación no solamente global de los autores que contribuyen a esta sección, sino también, como les pude comentar, es una contribución diversa en lo que respecta a temas y en lo que respecta al análisis. Estamos seguros que va a ser un número maravilloso, lleno de análisis académico y que va a aportar en gran medida al análisis de los debates actuales de las relaciones internacionales. Yo no quiero profundizar más en esto porque quiero dar tiempo a tanto al embajador Pedro González Olvera como al doctor Modesto Seara Vázquez, que tienen una visión más amplia del proyecto. En ese sentido, yo terminaría aquí mi intervención y les agradezco su atención.
Muchas gracias. Permítame, por favor, presentar a nuestro siguiente expositor. Es el maestro Pedro González Olvera. Sin duda no necesita presentación, todos lo conocemos, todos sabemos quién es, pero me permitiré leer una muy reducida semblanza curricular. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales en la misma institución. Además, cuenta con una especialización en Ciencias Antropológicas con área de concentración en Políticas Culturales y en Gestión Cultural por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Además, pues, cuenta con varios diplomados en áreas vinculadas a sus especialidades. Cuenta con una trayectoria como profesor durante más de 25 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tanto en el sistema escolarizado como en el sistema de universidad abierta y a distancia, en las áreas de Política Exterior de México, Teoría de Relaciones Internacionales y Política Internacional. Dentro de su labor académica fue secretario técnico y coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Además de esa amplia, vasta trayectoria académica, por si fuera poco, es embajador de carrera en retiro. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ocupó diversos cargos, entre ellos director académico del Instituto Matías Romero, director del Instituto Cultural de México en Costa Rica, jefe de Cancillería de la Embajada de México en Costa Rica, director general adjunto para África y Medio Oriente y cónsul adscrito en Barcelona. Fue integrante de la Cátedra Solana en el bienio 2017-2019, adscrito a la Facultad de Estudios Superiores en Acatlán. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Maestro Pedro González Olvera, adelante, por favor, le hago llegar el micrófono. Por favor. Buenas tardes. Bueno, yo me voy a referir muy específicamente a la sección del anuario que me ha tocado coordinar, que es la de comentarios bibliográficos. Decidimos nombrarlo comentarios bibliográficos y no reseñas por una sencilla razón. Quisimos que quienes hicieran los comentarios de los libros justamente fuera esto. A diferencia de las reseñas tradicionales donde los que las hacen dicen, bueno, el capítulo 1 trata de esto, el capítulo 2 trata de esto, el capítulo 3, y así nos hacen un recuento de lo que vienen en cada uno de los capítulos, un resumen, y la verdad es que, pues sí, son como se dice ahora, spoiler de los artículos, pero no hay una profundidad verdadera en esto que nos están tratando de decir, bueno, lean este artículo, lean esta revista, pierde algún interés cuando se hacen estas reseñas de esta naturaleza. Entonces, ¿qué fue lo que pensamos en el comité de redacción y con el doctor Seara Vázquez? Pues hacer una forma diferente de acercamiento a los textos que queremos comentar justamente. Es una especie de diálogo con los autores, un diálogo con lo que está escrito, desde luego, no con las ideas que aparecen en cada uno de los textos. La idea es incluso que los comentarios que hace uno en estos textos, que son en estos comentarios bibliográficos, puedan ser respondidos en su momento, ¿no? Ahí pueden ser comentarios tremendamente críticos que muy seguramente no le van a gustar a quienes está uno comentando. Pero la idea es que tengan la oportunidad de responder esos comentarios y que se establezca justamente ese diálogo del que estoy hablando, ¿no? No, yo debo reconocer que todavía no lo logramos totalmente. Hay algunas reseñas que todavía se acercan a lo tradicional, pero hay otros comentarios que son eso verdaderamente, ya comentarios muy, muy interesantes, muy críticos,
que esperamos sean respondidos en su momento. Y una de las cosas que intentamos también es que hubiera una diversidad de comentaristas que no estuvieran concentradas o concentrados en una facultad, en una escuela, en una universidad. Entonces, incluso invitamos a participar en la realización de los comentarios a personas que ya están retiradas de la academia, pero que siguen en el ejercicio político y que están muy activos en la política y que hicieron alguna referencia a situaciones políticas de un país determinado muy específico, ¿no? Y entonces tenemos comentaristas que van desde un ex embajador de Chile en Italia y en España, y otros investigadores también. Tenemos una contribución que viene directamente de Francia, gracias a las gestiones del doctor Lozano, pero también tenemos la participación, como en este congreso, que me congratulo mucho, de un representante del Cuerpo Diplomático Mexicano, ¿no? Esto, por lo tanto, nos da una diversidad también de enfrentamiento de las lecturas que se dan. No hay, como dije hace rato, no hay una uniformidad en esos comentarios, ni la buscamos ni la queremos, ¿no? Que todo el mundo escriba, que cada quien también se haga responsable de lo que está escribiendo. No somos, a final de cuentas, los quienes estamos en el comité de redacción o en la dirección, los responsables de lo que se escribe y de lo que se comenta. Esto es responsabilidad de cada uno de los autores. Y entonces, cada quien, como debe de ser, va a hacerse cargo de lo que escribió y va a hacerse cargo también de las contrarréplicas que se reciban, ¿no? A veces, la verdad es que a veces no nos gusta lo que comentan los que hacen las reseñas cuando hay comentarios, ¿no? Cuando hay comentarios críticos, sobre todo. Yo estoy convencido siempre que la primera reacción que tenemos cuando leemos algo que no nos gusta, algo que nosotros escribimos, el comentario no nos gusta, la primera reacción es de enojo, ¿no? Y siempre pensamos que quien hizo ese comentario es un tonto, porque no nos interpretó bien, ¿no? Eso es lo que hacemos. Pero cuando empezamos a reflexionar sobre lo que escribieron, vamos tranquilizándonos y vamos diciendo, pues tal vez tengas razón. Y vamos diciendo, es que mejor debía haber escrito como me lo están diciendo, ¿no? Terminamos casi convenciéndonos de que quienes de lo que escribieron tienen la razón. Pues esa es la idea de estos comentarios bibliográficos. Nosotros ahora tenemos 9 comentarios, que es un número, creo yo, muy importante para nuestro anuario inicial. Pero la idea es que tengamos una sección de comentarios todavía más amplia y que despertemos esa tradición que era, sobre todo en Europa, que era muy solicitada, de las críticas a los libros que eran respondidas y que había contracríticas, ¿no? Y entonces se establecía un diálogo que finalmente terminaba enriqueciendo el conocimiento de las relaciones internacionales. Eso es justamente a lo que aspiramos con estos comentarios bibliográficos. Gracias, doctor. Muchas gracias, embajador Pedro González Olvera.
Me permito presentar al doctor Modesto Seara Vázquez, quien es rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, es presidente de honor y fundador de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la University of Utah y del Colegio de México, miembro en repetidas ocasiones de las comisiones de admisión al Servicio Exterior Mexicano, asesor del secretario de Relaciones Exteriores, profesor del Centro Superior de Estudios Navales de México. Ha impartido cursillos y conferencias en múltiples ocasiones en universidades de América, Europa y Asia. Ha colaborado en las páginas editoriales y dirigido suplementos dominicales en periódicos como El Sol de México, El Universal y Excelsior, así como en los diarios Madrid y El Imparcial en la ciudad de Madrid. Autor de más de 30 libros y unos 2 centenares de artículos, ensayos y capítulos de libros en varios países. Entre sus libros, Derecho Internacional Público, Tratado General de la Organización Internacional, La Vuelta al Mundo en 80 años, La Hora Decisiva, Una Nueva Carta para las Naciones Unidas, Derecho Internacional Cósmico, La Política Exterior de México. Considerado uno de los pioneros del derecho del espacio exterior por sus obras de finales de la década de 1950 y comienzos de la década de 1960, en que su teoría de la reglamentación funcional fue la teoría dominante, también desarrolló una teoría propia sobre el concepto de las zonas de influencia en un trabajo publicado en español, alemán e inglés. Ha recibido numerosas distinciones académicas y condecoraciones de México y de otros países, entre las que se destacan la condecoración del Águila Azteca del Gobierno de México, el grado de Ingeniero de Montes de Honor de la Universidad Politécnica de Madrid, la Medalla de Honor de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander en España, la Medalla de Oro al Mérito Académico de la UNAM, el doctorado honoris causa de la Academia Internacional de Ciencias Naturales, la Medalla Castelao de la Xunta de Galicia, etc. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Doctor Seara, adelante, por favor. Muy buenas tardes. La idea de este anuario no era realmente al principio la idea de un anuario. La idea de una rebelión contra el dominio intelectual por parte de los angloparlantes viene de muy atrás. A finales de la década de 1980 yo era vicepresidente de la International Studies Association de Estados Unidos y estaba cansado de escuchar el mensaje constante, estéril, como en tantas otras cosas, que yo escuchaba allí. Nosotros estamos acostumbrados, decían ellos, a que lo que nosotros pensamos es lo que vale y a que la corriente de pensamiento vaya del norte al sur. Y lo que viene del sur para el norte no lo consideramos. Y estaban todo el tiempo con la misma matraca. La conciencia, la mala conciencia. Entonces un día, en una reunión del Consejo de la International Studies Association, le dije, bueno, pues creo que tienen razón. Y ya estuvo bien de broma. Porque además ustedes juegan con ventaja. Ustedes plantean todo en inglés. Lo que no se escribe en inglés no existe. Y entonces era una hostilidad constante a los que no éramos de habla inglesa. Había una hegemonía, de facto, del pensamiento en inglés sobre todo lo demás, que desgraciadamente todavía es compartido por algunos colegas, que cuando citan trabajos, los citan todos en inglés y ninguno cita a lo que se escribe en español, lo cita muy poco. Ese es un autosuicidio o suicidio común. Entonces, en una ocasión yo les dije, bueno, si queremos realmente hacer algo, yo propongo una cosa. Estoy de acuerdo en algo. No todo lo que se escribe en inglés es bueno y mucho de lo que no se escribe en inglés también es bueno, además de lo que se escribe en inglés. Y hay trabajos que han tenido un impacto en otros idiomas y que luego no tienen la difusión adecuada porque no lo leen otros.
el inglés se va imponiendo, se ha ido imponiendo en el mundo un poco como el idioma franco, y ahí estamos en desventaja. Y no es solo una cuestión académica, de prestigio académico o de orgullo académico o de vanidad académica, es un problema que tiene consecuencias prácticas, es decir, es un sometimiento ideológico. Entonces yo les hice una propuesta práctica. Dije, yo propongo que la International Studies Association haga una publicación que consista en traducir al inglés 2 o 3 libros que se hayan publicado en otro idioma por miembros de la ISA y que hayan tenido un impacto y que sean de calidad, con lo cual se le da una difusión más grande. Bueno, uno de los comentarios de alguno de los miembros fue, bueno, vamos a ver esto de... Modesto siempre anda con ideas, siempre tiene ideas. Les molestó que tuviera ideas. Y le dije, bueno, pues lamento mucho que tenga ideas, pero las voy a seguir teniendo, les guste o no les guste. Este es un punto que se añade a otros. En el Consejo Académico sobre Academic Council of the United Nations System, del que yo fui parte también y del comité directivo, se decidió en una ocasión crear 2 comisiones, una sobre la enseñanza de la organización internacional y otra sobre la investigación en la organización internacional. Y cuando se presentan los informes, que fue en un local de las Naciones Unidas, que nos habían prestado para ello, presenta el informe la Comisión sobre la Enseñanza y dice, hemos hecho un análisis exhaustivo de las publicaciones del mundo sobre organización internacional y no hay un solo tratado general sobre la organización internacional. Todos son estudios parciales. Obviamente me picó la cresta. Y le dije, oye, ¿qué quieres decir? ¿Que no hay ningún tratado general de la organización internacional? Sí, no lo hemos encontrado. Dijo, yo te di a ti uno, que se llama exactamente así, Tratado General de la Organización Internacional. Ah, sí. ¿Y ese no es un Tratado General de la Organización Internacional? ¿O solo tú quieres decir todos los que esté en inglés? Pero dijiste que no existe en el mundo. Entonces aquí lo que hay es un problema de ignorancia de parte de ustedes que solo hablan el inglés. Y eso es un problema de ustedes, no nuestro. Y a mí me parece poco serio que ustedes digan que no lo hay cuando lo hay. Ahora, si consideras que lo hay pero que no vale la pena, te reto un debate sobre el libro. A ver, para que me digas que no vale. Me dieron disculpas públicas, pero ahí queda todo, no vale nada. En otra ocasión, escribí un libro que se llama La Hora Decisiva, que algunos de ustedes conocen, pues también, al cabo de unos años, se lo doy a un amigo que también era de Acorns. Dice, se ve que has leído a fulano. Dije, ese fulano escribió el libro después que el mío. A lo mejor él me leyó a mí, pero no creo que me haya leído. No por honestidad, sino porque no sabe leer en español. Entonces, vamos a acostumbrarnos un poco a no despreciar lo que se escribe en otro idioma. Entonces, hace un año más o menos, fue cuando se me ocurrió la idea del anuario este. Y se me ocurrió que fuera un idioma, un anuario en el cual se reflejara el pensamiento original de cada quien que lo quisiera expresar, en su propio idioma. Porque luego cuando hacen las traducciones te traicionan al contenido. Lo acabo de ver en un libro que publicamos aquí, que al traducirlo al inglés, pues el traductor al inglés nos sugiere que eliminemos el término contemporáneo del título, porque en inglés no hay edad contemporánea. Pues no hay edad contemporánea en inglés, pero la hay en español, Chihuahua. Y estamos hablando de un libro español, un libro escrito en español. Y vale tanto nuestra clasificación de la edad antigua, media, moderna y contemporánea, como la de ellos, ¿no? Ellos no tienen edad contemporánea, tienen edad moderna. Pues para nosotros la edad contemporánea empieza con distintas preferencias, o bien en la Revolución Francesa, o bien los cultos que hay en Estados Unidos por
revolución o la aprobación de la Constitución, que depende la preferencia de cada uno de ellos de Estados Unidos, o por las guerras de Napoleón, o por el Congreso de Viena de 1815. Distintas fechas las escogen para empezar la edad contemporánea. Pero en este idioma existe la edad contemporánea. Si no existe en inglés, pues ni modo. También pues, tampoco podemos tomar todo lo que se escribe en inglés como lo que va a dar fe. Esto de, por ejemplo, cosas totalmente estúpidas, reaccionarias y no sé cómo calificarlas. Esto de no utilizar el sistema métrico decimal, todavía el sistema imperial. Un sistema que no hay quien lo entienda, que además es poco práctico. Lo entienden ellos a medias y les complica mucho la vida. Eso de que, pues, antes era los peniques, los chelines, las libras. Y después había otra moneda, que ahora se me fue el nombre, que era una libra más un penique, una libra más un chelín. A ver, ¿quién se le ocurre una estupidez de esas? Eran 20 chelines en una libra. Y, ¿cómo se llamaba la moneda? No me acuerdo ahora. Y ponían los precios de los trajes, los precios de aparatos, guineas, la guinea. Y la guinea era una libra más un chelín. Eso, ninguna persona racional que tenga la cabeza normal se le ocurre eso. Y después, bueno, pues la falta de progreso, la falta de asumir ideas progresivas. El sistema métrico decimal es racional. Entonces, en lo otro, pues es un problema. Las toneladas, cuando se habla de toneladas, empiezan con montones de toneladas diferentes. Bueno, yo entiendo que en la Edad Media o en la Edad Antigua, pues no había comunicación y entonces cada uno usaba sus cosas. Se usaban los codos, se usaban las manos, se usaban los dedos, se usaban muchas cosas, las pulgadas, para poder medir. Eran los primeros instrumentos. Pero en la medida en que fuimos avanzando en la historia y fuimos adquiriendo conocimientos nuevos, pues hay que ir modernizándose y hacer cosas más prácticas, ¿no? Si nosotros estuviéramos haciendo todavía las cuentas como las hacían, por ejemplo, digamos, en China. Los chinos fueron los primeros que utilizaron el sistema decimal posicional, cuando utilizaban palitos de bambú. Pero luego, cuando querían escribir, complicaban muchísimo las cuentas porque tenían que inventar símbolos distintos para las unidades, las decenas, las centenas, los milenios, etc. Entonces, hay cosas que podemos aceptar y otras que no. Por ejemplo, es un relajo que no hay quien entienda cuando hablan de billions. Yo ya no sé lo que quieren decir. Si 1.000 millones o 1 billón o no sé qué demonios quieren. Entonces, cuando vamos a cantidades más altas, es otra vez un relajo. Yo tengo que recurrir a veces a las expresiones numéricas para ver 10 elevado a cuánto. O sea, qué número multiplicado por 10 elevado a cuánto, porque si no, no entiendo de qué están hablando. Y recuerdo incluso una pedantería de una revista que aprecio mucho, porque además alguna vez nos trató a nosotros muy bien. Dijo que éramos de las mejores universidades que había, y eso pues lo aprecio cuando nos dicen eso. Entonces, que es el Economist de Londres, una vez explicó por qué habían decidido no usar billions en el sentido del sistema métrico decimal, sino en el sentido anacrónico que ellos tienen todavía con sus sueños imperiales pasados de moda. Bueno, entonces, en este contexto y en el contexto del desprecio al idioma, y a veces hasta los países. Yo tengo otro punto. Digo todo esto para que entiendan aparte de la vehemencia con la que hablo y la indignación, también porque nos surgió la idea de hacer esta presentación particular o hacer este concepto particular del armario, ¿no? Que no hay otros iguales. Hay muchos mejores, seguramente, pero iguales no. Entonces, en un congreso de la Asociación Internacional de Ciencia Política en Montreal, estaban distinguidos personajes. Lo presidía Marcel Merle, que en aquel momento todavía no nos conocíamos bien. Él era el que presidía la sesión. Yo estaba entre el público, entre los participantes. Y había una discusión entre dos profesores, uno de ellos muy amigo mío,
después de ese evento perdió la amistad conmigo, se enojó. Bueno. Y la discusión era un tema de la Carta de Naciones Unidas. Y estaban, discute y discute y discute. Entonces yo pedí la palabra. Entonces ese profesor, del que luego fuimos muy buenos amigos, me miró, vio México, hizo como que no me veía y miró para otro lado. Bueno, espero un rato, no me avisa, entonces levanto otra vez la mano y ya no mira para mí, me estaba mirando por el rabillo del ojo, yo me di cuenta y no miraba para mí para no contestar. Entonces recorrí me puse de pie con la mano así. Y no tuvo más remedio que decir, perdone, que no, llevo un montón de tiempo llamando la atención y no me hace caso. Si me hubiera hecho caso, nos hubiéramos ahorrado 10 minutos de discusión absurda. No tiene razón ni el A ni el B, por estas razones. Y dijeron pues que era verdad lo que decía yo. Y se acabó la discusión y la amistad con ese amigo porque se molestó. Era un profesor griego muy conocido y buena gente, pero pues le molestó que yo dijera que era una tontería lo que estaban discutiendo, que era la verdad. Bueno, entonces, en esas circunstancias y en muchas otras, no quiero hablar de otra organización internacional que una vez, pues, queríamos hacer un congreso aquí en la ciudad de Huatulco, en México, queríamos para traer para México ese congreso, y se les perdió un correo. Y el correo no está por aquí, no. Porque fue el que lo recibió. Se equivocaron, Jorge Esquebón. No está. Ah, usted estaba en Eslovenia. Ahí. Bueno, entonces llegó el correo y se fue y cayó en nuestras manos. Y era un correo que se escribían entre ellos. Dice, mire, a los mexicanos no los tomes en serio porque no son serios. ¿Así? ¿Se acuerda? Usted era el senior y yo era el junior en aquella reunión. Bueno, y como pues no quisieron entrar a la pelea entre ellos, pedí la palabra. Y entonces expliqué que habíamos hecho ya 3 congresos internacionales con la International Studies Association y que nos habían felicitado por el éxito en la organización. Y que teníamos una organización casi tan poderosa como la de ellos y mucho mejor que la que estaba allí, que era otra organización, y que éramos muy capaces de organizar cualquier tipo de reuniones. Bueno, al final perdí la pelea, pero en aquel momento no tomaron la decisión, se creó una comisión, se analizó, la siguiente fue en Nueva York, y allí el comité ejecutivo de esa organización, que usted la conoce, como no podía impedir que fuera en Huatulco, entonces pospusieron la decisión y luego un petit comité lo hicieron en Oporto, que fue un fracaso absoluto. Bueno, o sea, hostilidad a nosotros y intento de manipular las cosas. Entonces, ante todo esto, también otra cosa. Son muchos antecedentes que explican y justifican un poco esto que estamos haciendo. En el Congreso de Acapulco de 1993, yo propuse, para fomentar el estudio de las relaciones internacionales, que se creara una asociación a nivel internacional que fuera una asociación de asociaciones nacionales. Porque hasta entonces nosotros estábamos en la ISA, de la cual pues yo acababa de ser vicepresidente, que bien, hasta aquel momento había una actitud positiva hacia todos y teníamos una cancha en la que nosotros nos podíamos expresar. Pero de pronto apareció en Estados Unidos una corriente nacionalista extremista, excluidora de todos los que no pensaban como ellos. Y entonces decidieron renacionalizar a la asociación y poner una serie de limitaciones a todos los que no éramos norteamericanos. Cuando esa era una asociación en la que, como ahora ya vuelve a ser un poco eso, nos sentíamos representados todos. Lo mismo pasó con el American Journal of International Law. La mayor parte de ustedes
son jóvenes en relación conmigo y no recuerdan cómo era la American Journal. La American Journal era una revista que representaba a todo el mundo. Entonces, las reseñas, que también tiene que ver con esto, que lo voy a comentar, las reseñas del American Journal of International Law incluían libros de todos los autores. Varios de los míos los reseñaron varias veces. Y eran reseñas muy serias, los comentarios, realizados por personalidades de primer nivel académico, porque esa es otra cosa que tiene que ver con lo de las reseñas y comentarios. Ahora, en México y en los países de habla española, en fin, en todos los del sur en general, las reseñas se han convertido en algo que se encarga, pues no sé, a los ayudantes, a los asistentes, y es puramente descriptivo. Antes eran las primeras figuras del derecho internacional, hacían los comentarios bibliográficos y eran muy importantes, determinaban el éxito o el fracaso de un libro. Y eran comentarios críticos, análisis críticos de los libros, que es una cosa que hay que recuperar. Bueno, y entonces uno revisaba la literatura, los comentarios bibliográficos en este tipo de revistas y estaba al tanto de lo que pasaba en el mundo y no necesitaba comprar todos los libros porque analizaba los análisis que realizaba alguno de los comentarios bibliográficos y ya tenía una idea de cuál era el contenido. Entonces, todas estas cosas fue las que me llevaron a la conclusión de que había que ver cómo se podía revertir un poco esa corriente norte-sur y hacer otra que fuera, no me gustan las divisiones ni norte-sur, ni derecha, ni izquierda, ni de derechos, ni de izquierda, me revienta eso. Estoy pensando en otras cosas, tenemos que tener otras concepciones más unificadoras, más imparciales. No meterse en una iglesia que todo el que no crea en el catecismo nuestro pues es pecado. No, tenemos que tener capacidad crítica y no dedicarnos simplemente a la crítica, sino analizar todo con hechos y no decir después tonterías simplemente por razones ideológicas, porque no hay cosa más que más me fastidie que encontrar individuos que todo lo interpretan de acuerdo con su esquema ideológico. Y entonces, si la verdad va contra ese esquema ideológico, la distorsionan, la cambian, la mienten y niegan los hechos, y eso no se puede hacer. Entonces, para poder ofrecer una tribuna que contribuya a difundir el pensamiento en su forma mejor por todas las corrientes, fue que nos surge la idea de hacer un anuario en el cual los autores puedan escribir en su propio idioma y se hace un resumen en inglés, un resumen en español, porque es el nuestro, y tenemos derecho a poner el nuestro, dado que nosotros lo publicamos, por ninguna otra razón más que porque nos pega la gana ya. Bueno, para eso lo hacemos. Y otra cosa. Y el inglés porque es el que lee un poco más de gente. Y no es necesario poner la traducción completa, porque ahora ya cualquiera sabe cómo usar las traducciones automáticas y puede, si le interesa mucho un artículo, por lo que lee en el resumen, lo traduce aunque esté en chino, es igual, o en otro idioma que no podamos nosotros leer. Y esa es la idea. Entonces surge la idea de hacer un anuario con este concepto. Esto es lo que se refiere a esa de las partes. Al ir analizando cuál podía ser el contenido, pues evidentemente un ensayo en profundidad es lo primero y lo más serio que se le ocurre a uno para incluir. Y después venía pues también la de la crónica del año. Es decir, analizar, a ver, en el mundo qué grandes eventos ha habido. Y seleccionar 2, 3, 4, 5, no me acuerdo cuántos dijimos al final, lo acordamos conjuntamente, que hubiera un conjunto de crónicas en que se analizara con cierta profundidad algún evento. No como una noticia de periódico y un comentario periodístico, sino ya una presentación seria con los antecedentes, el análisis de los distintos aspectos y algunas conclusiones para ilustrar a los lectores sobre el contenido o la realidad de cierto hecho internacional. Después la otra es los clásicos. Se ha ido olvidando todo. En los bachilleratos se han dejado los idiomas que en otras épocas eran parte de la cultura, como el latín, como el griego, etc. También se ha ido abandonando la filosofía, la gente ya no lee los tratadistas,
muy pocos, hasta hace muy pocos años, poca gente sabía, por ejemplo, sabía de Maquiavelo y de Bodino en el occidente, pero pocos sabían de Kautilya. No habían oído. Yo recuerdo haber hablado con muchos colegas y no les sonaba nada, ¿no? Y ahora sí ya sabemos lo importante que era, ¿no? Entonces, ir encontrando lo que se había hecho en otras culturas, ¿no? Sigue habiendo ignorancia, obviamente, habiendo ignorancia absoluta. Todavía la cultura predominante es la cultura de origen occidental y todo lo que salga de Grecia, un poco de Egipto, de Mesopotamia, de Roma, todo lo demás no existe. Cuando yo estudiaba bachillerato, allá en la prehistoria de los años 40, pues la ciudad más grande del mundo había sido Córdoba, en España, que decíamos que había tenido 1 millón de habitantes en el siglo XI, y era mentira, no había tenido 1 millón de habitantes, quizá había llegado entre 400 y 500 mil, pero hasta hace poco, si uno preguntaba, y todavía muchos le preguntan, a ver, ¿cuál ha sido la gran potencia del mundo en toda la historia? Empiezan a pensar en los imperios, el imperio español, el imperio, algunos pues hablan pues de los imperios de Alejandro Magno, el imperio romano, algunos hablan pues de algunos imperios del Oriente Medio, pequeños, pero realmente nadie sabe, o no sabían hasta hace poco, que se ha empezado a estudiar, que en el año 600 y pico de nuestra era, pues había una China que tenía casi 1 millón de habitantes, ¿eh? Y en el año 1000, en torno al año 1000, había personajes de la cultura en China que podían competir con Leonardo da Vinci. Algunos dicen todavía, pues es el Leonardo da Vinci del siglo X, y los chinos dicen no, Leonardo da Vinci es el Suzong del año 1400 y pico. Es decir, nosotros medimos todo el parámetro de los que conocemos, y no es así. Ha habido culturas en muchos lugares. Las culturas de África, por ejemplo, algunas que ha habido, el imperio Songhai, pues todos los grandes imperios que no hemos estudiado bien, porque también había un problema allí, que no había lenguaje escrito en muchos sitios, ese es el problema, algunos. Pero ignorábamos lo que había pasado, ni siquiera podíamos llegar muy atrás en la historia. ¿Quién recuerda, por ejemplo, lo de los sumerios, o los acadios, o el imperio aqueménides, sí, aunque muchos no saben realmente lo que era, o los medos, no saben la diferencia entre los medos, los persas y los acadios, y los acánidas, etc. Entonces, hay que tener una mente más universal y darle voz a todo eso. Y eso es importante para entender que la cultura es universal. Todas las cosas que se producen son universales. Eso es lo que queremos que sirva esto. Que decir, bueno, el teorema de Pitágoras. El teorema no es de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que estaba mucho antes, muchísimo antes, y uno lo encuentra en muchas cosas. El cero. El cero sí. Pero hay muchas culturas que reivindican el cero. Aquí, por ejemplo, pues el cero, a mí me han dicho, el cero lo inventaron los mayas. Sí, los mayas tenían un símbolo que decía que no había nada, pero no tenían un número con el que se pudiera trabajar. Tampoco los tenían los chinos. Los chinos tenían también un agujerito y allí no había nada. Pero fueron los indios, en el año 800 pico, que usaron el cero, empezaron a usar el cero generalmente, no digo que lo fundaran, probablemente fue un poquito antes, en la misma India. Usaron el cero como número, y el cero como número ya tenía un sentido completamente distinto. Hubo incluso algunos científicos que han dicho que fue el invento más importante de toda la humanidad, porque nos ha permitido entonces empezar a entender conceptos y trabajar con ellos como el infinito y la nada.
que se entiende que ocurriera en la India porque allí había esas concepciones filosóficas del infinito y de la nada que no había igualmente en otras partes. En otros lugares el cero era un agujerito, un punto en que no había nada, pero no era un número con el que se pudiera funcionar. Entonces, y de eso vamos a otros, pues encontramos muchas cosas. El cálculo, se pelean entre Leibniz y Newton. Pues es muy difícil saber quién fue el primero. Los dos llegaron al mismo tiempo, pero conceptos del cálculo ya existían cientos de años antes que ellos, y se habían utilizado en otros casos. El sistema binario. El sistema binario lo encuentran ustedes en las matemáticas de los egipcios antiguos, etcétera. La cultura es universal y no podemos nosotros decir, bueno, que somos los que descubrimos algo. Es uno encima de los otros. Newton lo dijo una vez con un poquito de mala uva para meterse contra un enemigo de él, que era pequeñito, y que decía que la cultura, pues unos enanos se subían en hombros de gigantes para atacar al otro también, pero en el fondo lo que quería decir que es la acumulación del conocimiento la que lleva a los nuevos descubrimientos. Ya va a acabar en 5 minutos. Y ya me pasé. Por dejarme hablar. Bueno, entonces de ahí surge esta idea. Y entonces se va configurando cómo sería todo el contenido. Lo hemos discutido varias veces, los ensayos, la crónica, los clásicos, para ver un poquito cómo se enfocó el estudio de esto en el pasado. Después, indicadores importantes, porque a veces hablamos de cosas y no tenemos las referencias de facto. La extensión de los países, dónde están situados, unos al lado de los otros. La geografía la tenemos que aprender porque si no, no entendemos la política. Las cuestiones demográficas, las cuestiones económicas, el volumen de armamentos. Cómo analizamos, por ejemplo, cuando Hussein, alguien decía, es que Hussein es muy astuto y le va a ganar a Estados Unidos. Sí, pero Hussein tiene aviones que se mueven con llantas neumáticos de Estados Unidos. ¿Cuántas veces puede aterrizar un avión de caza? No lo sabía. Cuando le dije que 2 o 3 y nada más y que tenía que cambiarle las llantas, se sorprendió. Y dije, pues mire, eso quiere decir que por muchos aviones que tiene, si no tiene las llantas, no funciona. Y se queda sin aviones. Esas cosas hay que conocerlas. Los libros, pues ya lo mencioné antes. Y después materiales audiovisuales, una guía hacia los materiales audiovisuales. Con eso pretendemos nosotros crear un vehículo que permita la comunicación entre culturas diferentes y que les dé una oportunidad de proyectar sus valores hacia afuera. Y para los que estamos aquí y los que constituimos la comunidad de internacionalistas de México y de los países que estamos juntos en esto, pues va a ser un vehículo, yo creo, muy importante, porque es un vehículo que tiene una concepción diferente de todas las demás y por la forma en que vamos avanzando, creo que vamos avanzando bien y se puede constituir en un instrumento muy importante de proyección de todos los académicos con lo que pensamos. Esta es la idea del anuario. Muchas gracias, doctor Modesto Seara Vázquez. Por limitaciones de tiempo, abriríamos espacio a un par de preguntas que sean concretas. Si alguien tiene algo que preguntar. Doctor Calduc. Iríamos con el doctor Calduc primero, que levantó la mano, y después con usted. Sí, en primer lugar agradecer y felicitar por esta iniciativa a todo el equipo, que efectivamente hacía falta en el mundo de habla hispana, de potenciar el trabajo que hacemos científico e intelectual como internacionalistas. Y una pregunta que tiene que ver muy concreta. Ya han hablado del ISSN y por tanto significa que tienen claro la proyección en red, en el formato online. La pregunta es, ¿pretenden hacer, entre comillas, marketing a través de redes sociales o no? Es una pregunta puramente técnica.
Muchas gracias, doctor Calduc. Efectivamente, ahora las redes sociales son un espacio imprescindible que debemos de aprovechar, y sí lo vamos a hacer. Estamos trabajando ya en las redes sociales del anuario y en breve vamos a empezar a hacer difusión, no solamente para publicar el trabajo, sino para lanzar la convocatoria de los futuros números y hacer grande la comunidad de académicos que participen y contribuyan al anuario, que es lo que le dará vida. ¿Algo que quieran agregar? Sí, bueno, pues 3 cositas rápidas respecto a eso. Vamos a buscar, aparte del ISSN, que nos abre una posibilidad para la cuestión digital y otro para la versión impresa, ¿no? Ya no necesitaremos de ISBN necesariamente. Y aparte, como decía en un principio, tendremos un Digital Object Identifier, que es el DOI, que es un identificador único y permanente para las cuestiones digitales. Entonces se va a mover de manera digital y de manera impresa físicamente. La segunda cosa que quiero comentar es que quiero dar las gracias, aprovechar un agradecimiento al ingeniero Miguel Ángel García, que nos ha ayudado en toda la cuestión de diseño del logo, página web, todas las portadas, en fin, muchas gracias en las maquetas que tenemos allá arriba. Gracias, ingeniero. Y bueno, por instrucción de nuestro director fundador, el doctor Seara Vázquez, declaramos formalmente en esta sesión del Congreso, formalmente abierta la convocatoria para el Anuario Mexicano de Asuntos Globales 2023. Por favor. Sí, buenas tardes. Soy el profesor Armando Vázquez Ramos de la Universidad Estatal de California en Long Beach, originario de Chilangolandia, y también venimos aquí la colega Isabel Medina y la doctora también Esther Alonso a presentar sobre sus tesis, pero vamos a presentar el libro que se acaba de publicar para este congreso, si lo puedes mostrar. Vamos a regalar el libro a los que participen en la presentación del sábado de este libro, que es una antología de ensayos escritos por Dreamers, que tenemos ya varios años trayendo a los Dreamers. Esos ensayos se escribieron el verano pasado, cuando finalmente pudimos traer a 215, después de 4 años del bloqueo de Trump, que no nos permitía traerlos. Este verano ya también trajimos otros 200 y vamos a producir otro libro el año próximo. Entonces, la razón de mi intervención es de preguntarles, sugerirles, pedirles que incorporen en este anuario a los mexicanos del otro lado. Somos ya 40 millones de mexicanos que vivimos del otro lado. Es una nación mexicana en el exterior y que hay ya más de 50 años de conocimiento de estudios chicanos que quisiera proponer también se integren tanto en su selección de trabajos, incorporar algunos de estos chicanólogos que están de aquel lado en la formación de este anuario. Cómo no, con mucho gusto. De hecho, de facto, la doctora Isabel Medina forma parte ya de una contribución en la cuestión de crónicas, como lo mencionaba, pero también en la convocatoria, como es abierta, pues los chicanólogos podrán mandar sus propuestas de contenido en la sección que ellos desean. Se van a revisar con el mismo rigor académico que se revisarán todos los trabajos para garantizar la calidad del anuario, y serán más que bienvenidos, por supuesto. Gracias. Una información que quiero darle, y es que en nuestro sistema, en una de nuestras universidades, tenemos una carrera que se llama Estudios Mexicanos, que es una carrera a distancia que fue concebida desde el principio precisamente para acercar a la comunidad mexicana que está en Estados Unidos con un mejor conocimiento del país. Es decir, nuestro objetivo, luego en privado podría hablar de muchas otras iniciativas que tuvimos, para impulsar líderes de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Entonces, es un problema un poquito más amplio. México basó su política exterior, su fuerza de su política exterior en el pasado, lo basaba en la importancia que tenían Naciones Unidas
porque como no era posible la guerra nuclear, la lucha en el terreno político, propagandístico era muy importante y Naciones Unidas era una tribuna fundamental. Por eso México podía jugar en aquellos años 70 y 70 y una parte de los 80 con eso. Pero cuando viene Ronald Reagan y le vale gorro a las Naciones Unidas, quedamos colgados de la brocha, no teníamos instrumentos. Y me preguntaba algún secretario de Relaciones, amigo mío, ¿y qué podemos hacer ahora con esto? Digo, muy sencillo. Este es un punto. Otro, relacionado con esto, que es muy importante, y lo he dicho en varias ocasiones públicamente. Un día me llama la Embajada de Israel y me pide que invite a desayunar, a cenar a mi casa a un señor que acababan de nombrar embajador de Israel en México, al que yo no conocía. Bueno, que le pidan a uno que invite a cenar algo a otro en su casa, digo, ¿y por qué no lo invitas tú? Pero bueno, lo invité. Llegó y se presentó, un señor muy correcto, se presentó y me dijo, yo soy profesor de la Universidad de Tel Aviv, me acaban de nombrar embajador en México y no tengo ni idea del país, ni de la política exterior, y me dijeron en la embajada que usted me podía orientar sobre eso. Bueno, estuvimos cenando, le di una explicación a mi modo de la política exterior de México, y ya cuando se marchaba me dijo, le agradezco mucho que me haya explicado. Entonces, ahora le entiendo. Y dijo, Sergio, y me dijo, y ya sé que le voy a ofrecer a México. Le voy a ofrecer asesoría para crear el lobby de México en Estados Unidos. Está claro, Chihuahua. La comunidad judía tiene más poder económico, tiene más influencia en los medios intelectuales, pero tiene muchísimos menos votos. Si la comunidad mexicana en Estados Unidos se uniera y votara junto, controlaba el país. Y entonces no teníamos que estar todo el día peleándonos con el gobierno, sino que hacer como se hacen las cosas. Y llegar a ver una bestia peluda como el Jesse Helms, aquel, ¿no? ¿Se acuerdan? Del Senado. Bueno, llegar y decirles, Helms, ¿no? Sí. Llegar y decirles, ¿sabe qué? Si usted vuelve a actuar, le hablamos como ciudadanos norteamericanos, no como mexicanos, como ciudadanos norteamericanos. Y es el interés de Estados Unidos que actuemos en este modo. Si usted no lo hace, lo va a votar su mamá en las siguientes elecciones, porque nos vamos a movilizar contra usted. Y eso es lo que vale. Y esa es la fuerza. Entonces, lo que estamos tratando es de ver cómo podemos, precisamente potenciar eso que está ahí, que es lo que el juego. Si es que para entonces todavía existe humanidad, que eso es otra cosa. Pero esto es lo que lo he comentado con varios. No se ha usado ese poder. Exactamente. No se ha usado. Y eso es la tragedia del país. Yo se le he dicho a algún secretario de Estado en una comida que organizó allí entre algunas vacas sagradas, ¿y por qué crees que no lo hemos hecho? No le quise decir por qué. Pero a mí me lo dijeron los de San Francisco, los del museo, que querían inaugurar el museo y querían que el gobierno de México lo fuera a inaugurar. Y no quiso ir el gobierno de México. Y me dijeron, es que tiene miedo. Y yo dije, no, tiene miedo. ¿Y por qué no lo inaugura usted? Y dije, yo no lo puedo inaugurar en nombre de México. Usted también tiene miedo. ¿Quién inauguró el Museo de México en San Francisco? Lo inauguré yo. En el año 70 y no sé cuántos. Ahora, yo lo pongo en mi libro cuando lo inauguramos. Pero ese es un error. Es un error. Con Estados Unidos hay que tratarlo. Hay que tener un lenguaje conciliador y las patadas por debajo de la mesa. Si no, si hacemos al revés, no vamos a ninguna parte. Espero que no haya un espía de la CIA aquí. Gracias. Agradezco mucho la participación de los integrantes de la mesa, así como ustedes. Que tengan una excelente tarde y sigan disfrutando al máximo del Congreso. Todavía tenemos mañana y el sábado.